Hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a meternos en un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que ha encendido las redes y desatado una verdadera polémica, ***, el sueldo de Can Yaman y la respuesta que dio a un fan ***. Prepárense porque vamos a desgranar todo, desde el inicio de esta controversia hasta las posibles implicaciones de lo que dijo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y unirse a nuestra comunidad para no perderse nada de lo que compartimos. Imaginen la escena: un actor que goza de una fama mundial, con miles de admiradores en cada rincón del planeta, recibe una pregunta directa de uno de ellos. Una pregunta aparentemente sencilla, sobre un aspecto muy personal como lo es su remuneración. ¿Quién no ha sentido curiosidad alguna vez por saber cuánto gana una celebridad? Es una pregunta natural, casi instintiva. Pero la respuesta de Can Yaman, esa que prometía ser un simple dato, se convirtió en el detonante de un auténtico torbellino mediático. Y es ahí donde entramos nosotros, para entender por qué un tema tan cotidiano como el dinero puede generar tanto revuelo, especialmente cuando involucra a una figura pública de la talla de Yaman. ¿Qué hay detrás de esas cifras que para muchos parecen inalcanzables? ¿Y cómo una interacción tan aparentemente trivial puede escalar hasta convertirse en noticia de primera plana? Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso, para que al final de este vídeo tengan una visión completa de lo sucedido y puedan formar su propia opinión. La historia, como tantas otras en la era de las redes sociales, comenzó con una interacción directa entre el actor turco y uno de sus seguidores. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas que lo catapultaron a la fama internacional, es una figura que genera pasiones. Sus fans son fervientes, lo siguen a través de Instagram, Twitter y otras plataformas, y no dudan en interactuar con él, hacerle preguntas, mostrarle su admiración. En este contexto, un fan, quizás impulsado por la curiosidad legítima de quienes admiran a una estrella, le hizo una pregunta directa sobre cuánto ganaba por su trabajo. Una pregunta que en principio podría ser respondida con un simple número o con una evasiva educada. Sin embargo, la respuesta de Yaman fue mucho más allá. Lo que desató la polémica no fue la cifra en sí, sino la forma en que Can Yaman decidió abordarla. En lugar de dar un número concreto que podría haber sido interpretado de diversas maneras, o de simplemente omitir la pregunta, el actor optó por una respuesta que muchos consideraron ostentosa, incluso un poco arrogante. Se rumorea que habló de cifras astronómicas, mencionando cantidades que para la mayoría de la gente son difíciles de concebir. Y lo hizo, según los reportes, de una manera que enfatizaba su éxito y su capacidad para generar ingresos millonarios. ¿Por qué esto causó tal impacto? En primer lugar, hablemos de la percepción pública. Cuando una celebridad, especialmente alguien que ha ganado su fortuna en un campo que a menudo se idealiza como el del arte y el entretenimiento, habla de sus ganancias en términos tan elevados, puede crear una desconexión con el público general. Las personas que admiran a Can Yaman, y que quizás enfrentan sus propias dificultades económicas o luchan por llegar a fin de mes, pueden encontrar esta ostentación de riqueza poco sensible. Se genera una sensación de ellos contra nosotros, donde la brecha entre la vida de las estrellas y la vida cotidiana se hace dolorosamente evidente. Además, en el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, una respuesta de este tipo puede ser capturada, tergiversada y compartida a la velocidad de la luz. Lo que pudo haber sido una simple declaración en un momento dado, se convierte en un titular viral, en un tema de debate en foros y programas de televisión. Los medios de comunicación, siempre en busca de historias jugosas, se abalanzan sobre el tema, explotándolo y generando aún más atención. Y así, la respuesta de un fan se transforma en una crisis de imagen para el actor. Analicemos un poco más el trasfondo de estas cifras. ¿Realmente ganan tanto los actores como Can Yaman? La respuesta es compleja y depende de muchísimos factores. Los actores de renombre mundial, especialmente aquellos que protagonizan producciones televisivas y cinematográficas de gran éxito internacional, pueden llegar a acuerdos millonarios. Estos acuerdos no solo implican un salario por episodio o por película, sino también cláusulas de participación en beneficios, derechos de imagen, patrocinios y otros ingresos adicionales que elevan considerablemente su remuneración total. Pensemos en las series turcas, que han experimentado una explosión de popularidad global en los últimos años. Han logrado penetrar en mercados tan diversos como América Latina, Europa e incluso Asia.
Los actores principales de estas producciones, si son lo suficientemente populares como para atraer a una audiencia masiva, pueden negociar salarios muy elevados. La demanda de estos actores es alta, y las cadenas de televisión y las plataformas de streaming están dispuestas a pagar sumas considerables para asegurar su presencia en sus proyectos. Sin embargo, también es importante recordar que no todos los actores gozan del mismo nivel de éxito financiero. El mundo de la actuación es altamente competitivo, y solo una pequeña élite alcanza el nivel de reconocimiento y la capacidad de negociación que tiene Can Yaman. La gran mayoría de los actores, incluso aquellos con talento, luchan por conseguir papeles y a menudo, sus ingresos son modestos, muy alejados de las cifras que se manejan en la cima. La respuesta de Yaman al margen de la cifra exacta, también toca un punto sensible sobre la transparencia y la exposición pública de las finanzas de las celebridades. ¿Deben los famosos ser transparentes sobre cuánto ganan? Por un lado, muchos argumentan que al ser figuras públicas y beneficiarse de la admiración y el apoyo del público, tienen una cierta responsabilidad de ser abiertos. Por otro lado, la privacidad financiera es un derecho humano básico, y nadie está obligado a revelar sus ingresos, por muy conocido que sea. La polémica en torno al sueldo de Can Yaman también ha puesto de relieve las diferentes expectativas que tenemos como sociedad hacia las celebridades. Esperamos que sean talentosos, carismáticos y que nos entretengan, pero también, de alguna manera, proyectamos en ellos nuestros propios valores y deseos. Cuando un actor parece encarnar el éxito absoluto, algunos admiradores pueden sentirse inspirados, mientras que otros pueden sentir envidia o resentimiento, especialmente si ellos mismos no han alcanzado sus metas financieras. La forma en que Can Yaman maneja esta situación es, sin duda, un desafío para su equipo de relaciones públicas. Una respuesta mal calculada puede dañar su imagen pública, afectar la percepción de sus fans e incluso tener repercusiones en su carrera profesional. Es un delicado equilibrio entre proyectar confianza y éxito, y mantener una conexión con el público que lo ha llevado a donde está. Más allá de la controversia específica, este incidente nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos el éxito y la riqueza en nuestra sociedad. ¿Es la cantidad de dinero que una persona gana el único indicador de su valía? ¿O hay otros aspectos como el talento, la dedicación, la generosidad o el impacto social, que deberían ser considerados? Estas son preguntas importantes que resuenan en el debate público cada vez que surge un tema como este. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es probable que Can Yaman y su equipo aprendan de esta experiencia. Quizás en futuras interacciones sea más cauto al abordar temas financieros. O quizás continúe con su estilo directo sabiendo que esto, para bien o para mal, genera atención. Lo que es seguro es que este incidente quedará registrado en el historial de las polémicas de las redes sociales. También es interesante observar cómo reaccionan los diferentes medios de comunicación y el público en general. Algunos critican duramente a Yaman por su aparente falta de tacto, mientras que otros defienden su derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo y a no tener que justificarse. Esta diversidad de opiniones es lo que hace que un tema como este sea tan fascinante de analizar. Hemos visto cómo una pregunta aparentemente inocente puede desencadenar una ola de reacciones. Hemos explorado las posibles razones detrás de la polémica, desde la percepción pública de la riqueza hasta la dinámica de las redes sociales. Y hemos reflexionado sobre cómo el éxito financiero de las celebridades puede generar debate y diferentes expectativas. En resumen, el sueldo de Can Yaman y su respuesta a un fan se ha convertido en un ejemplo más de cómo, en la era digital, las interacciones personales pueden transformarse rápidamente en eventos públicos de gran magnitud. La línea entre lo privado y lo público se difumina, y las palabras, por breves que sean, pueden tener un eco inmenso. Y antes de que me despida, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que esta exploración detallada les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta polémica. Su opinión es muy valiosa para mí, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma inapropiada? ¿Les parece justificable la indignación de algunos fans? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar las preguntas sobre su dinero? Dejen sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo las historias que mueven el mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando contenido para ustedes.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.